¿Qué tal si abre su Biblia y vamos a Lucas? Lucas capítulo 20. Este mensaje lo prediqué en el primer servicio de Misión Expresión de este año y creo que es un mensaje también para toda la iglesia. Y quiero que abras tu Biblia en Lucas capítulo 20, versículo 9. Lucas capítulo 20. Versículo 9, y dice de la siguiente manera: Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Y llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo y le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a todos esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Qué terrible que suceda algo así, protestaron los oyentes. Y Jesús los miró y les dijo: entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Y todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Vamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Dice esa misma historia y quiero leer. Dice: después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Otra traducción dice con parábolas. Un hombre plantó un viñedo y lo cercó con un muro. Me gusta este detalle. Lo cercó con un muro. Cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Y luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Y llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Y dice: y al próximo siervo que envió, lo mataron. Y envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron. Hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Y finalmente el dueño lo envió porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Y los agricultores se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. Escuche ese detalle. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Y los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Dile al que está a tu lado: ¿cuál eres tú? ¿Un agricultor malvado o un agricultor bueno? Y vamos a hablar un poco de este pasaje. Y quiero sembrar algunos de los principios que Dios me hablaba a través de esta parábola. De pronto no es una de las parábolas más conocidas, de pronto, ¿cierto? O alguno ya dice: pastor, esa me la sé de memoria. Algunos, bueno, de pronto yo no me la sabía tan de memoria,
porque generalmente escuchamos la parábola de ¿cuál? La semilla de mostaza, ¿verdad? Escuchamos la parábola del sembrador, ¿verdad? Que salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes lugares. Y conocemos otras parábolas en las que Jesús habló y dejó una enseñanza muy particular, pero esta parábola tiene una enseñanza todavía aún más poderosa por lo que transmite para nosotros como iglesia, para nosotros como cristianos, para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como seguidores de Jesús, para nosotros como practicantes del Evangelio de Cristo. Y dice que esta historia, el Señor Jesús comienza declarando algo. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia y luego alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Según algunos, el viñedo del cual habla esa parábola es exactamente el pueblo de Israel, el cual fue cercado como un pueblo escogido y un pueblo especial en medio de todos los pueblos. ¿Y cuál era ese cerco? ¿Cuál era ese muro? ¿Cuál era ese vallado de protección de ese viñedo? Pues los mandamientos del Señor, la ley del Señor, era lo que los protegía del resto de naciones extranjeras. Sabemos la historia del pueblo de Israel, el cual se prostituyó y comenzó a tener infidelidad con Dios, a punto de hacer alianzas con aquellas naciones que no temían al Señor, que tenían dioses ajenos, que tenían dioses falsos. Y en ese cruce, no solamente de casarse con las hijas de los pueblos extraños, de los pueblos extranjeros, sino comenzar a tener las mismas costumbres de ellos. Ese vallado prácticamente quedó destruido porque lo único que protege a un hijo de Dios es caminar en obediencia a su palabra. Voy a repetir esto. Lo único que nos protege a nosotros como hijos de Dios es caminar en obediencia a la palabra de Dios. A veces nosotros decimos, ¿por qué nos pasa esto que nos pasa? Bueno, muchas veces es parte de las pruebas que el Señor permite en nuestra vida para fortalecer nuestro carácter, pero también hay cosas que nos pasan sencillamente, ¿por qué? Por vivir fuera de los principios de la palabra de Dios. Dile que está a tu lado, hay cosas que Dios permite y son pruebas que te van a fortalecer. Anoche estaba compartiendo con la familia de María José, de Jairo, nuestro amigo que partió con el Señor hace 9 días, hace 10 días ya. Y yo les decía, el dolor y el sufrimiento es parte de la vida. Nadie puede estar exento de eso. Nosotros no queremos sufrir, el ser humano no quiere sufrir. El ser humano quiere vivir en placer, en alegría, en gozo. Pero el dolor y el sufrimiento es parte de la vida. Y estaba antes de ese momento allá con ellos en familia. La gobernación hizo una misa en honor a Jairo, en honor a la señora Rosa, que también falleció. Y cuando estaba escuchando lo que el sacerdote decía, el sacerdote dijo algo que me cautivó, me llamó mucho la atención. Dijo, qué tremendo que a veces tienen que pasar estas cosas para que muchas personas vengan a la iglesia. Y dijo, muchos de ustedes no estarían aquí si no hubiera muerto la señora Rosa y Jairo. Qué confrontación, ¿ah? Qué confrontación, que a veces venimos a la iglesia cuando estamos viviendo momentos difíciles. Solo cuando estamos pasando momentos de dolor, de sufrimiento, de escasez, de prueba, ahí sí nos congregamos porque, ay Señor, ayúdame. Y yo me quedé con eso que dijo el sacerdote y yo dije, tremendo, es la verdad. Algunos no los vuelves a ver tú ni en la iglesia católica, ni en la evangélica, ni en ningún lado. Y en Semana Santa menos porque es el momento para pasear. Y sabes, nosotros debemos entender que hay algo que el Señor puso en esta tierra y nos los entregó como un viñedo para que lo administráramos bien. Un día Dios le entregó a Adán y a Eva, le entregó ¿qué? Todo el paraíso, todo un jardín hermoso. Producía, estaba listo, hermana Alma, no había que hacer nada. O sea, todo estaba preparado. O sea, fluía el agua desde abajo, o sea, los regaba desde abajo el mismo Señor. O sea, las plantas daban los frutos, o sea, ellos no tenían que hacer nada, solo que cuidarlo y disfrutarlo. Porque lo que el Señor nos entrega es ¿para qué? Cuidarlo y disfrutarlo. Dile que está a tu lado, cuidarlo y disfrutarlo.
El Señor le dio a Adán y Eva un jardín. El Señor le dio al pueblo de Israel una nación fructífera y próspera, que aún hasta el día de hoy está rodeada de desiertos, pero Israel es productiva. Qué tremendo esto. Y el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros también un viñedo para cuidar. No sé qué te ha entregado, de pronto una familia, de pronto un matrimonio. De pronto tú dices, yo no estoy casado, yo soy soltero. Bueno, algo te entregó el Señor en las manos. Y cada uno de nosotros cumple un rol en ese viñedo. Algunos como esposos, algunos como padres, algunos como hijos. Dile al que está a tu lado, pero cumples un rol. Cumplimos un rol. Y es lo primero que quiero sembrar hoy en tu corazón. Y este 2023 tú y yo debemos vivir conforme a una responsabilidad. Escuchamos mucho en el mundo decir, yo vivo mi vida como a mí se me da la gana. Yo vivo mi vida como yo quiero. A mí nadie me viene a decir qué hacer y qué no hacer. Ni mis papás me dicen, ni les hago caso a mis papás. Ahora le voy a hacer caso a un pastor. Ahora le voy a hacer caso a un líder. Por favor, déjenme vivir mi vida como yo quiero. Yo tomo las decisiones que yo quiero. Yo hago lo que yo quiero. Ok, está bien. Respetable. Pero lo primero que te quiero decir y la enseñanza que nos deja esto es que debemos vivir la vida en base a una responsabilidad. Y en base a la responsabilidad que no viene por un pago o un salario, viene por mi identidad. Hay gente que es responsable solo cuando le pagan. Y las responsabilidades más grandes de la vida no reciben un salario físico. O a ti te pagan por ser esposo. Esposos digan, ojalá. O a ti te pagan por ser esposa. Eso es a la esposa de Cristiano Ronaldo. Que Cristiano Ronaldo le paga no sé cuántos miles de dólares para que le cuide a los hijos. Ojalá. ¿Sabes algo? Las responsabilidades más grandes de la vida no tienen una remuneración física material. Las responsabilidades más grandes de la vida, ¿sabes cuáles son? Ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen hijo. Las responsabilidades más grandes de la vida se llama honrar a los padres, se llama honrar a las autoridades, se llama honrar a los líderes y a los pastores, se llama, escucha bien, vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y responsabilidad significa la habilidad de responder. Ahora, ¿tú respondes bien o respondes mal? ¿Cómo estamos respondiendo frente a las situaciones de la vida? ¿Cómo estoy respondiendo yo, bien o mal? ¿Estoy siendo un buen esposo en medio de las situaciones de la vida? ¿Estoy siendo un buen padre? ¿Estoy siendo un buen pastor? ¿Estoy siendo un buen ciudadano? ¿Estoy siendo un buen líder espiritual? Las responsabilidades que Dios pone en nuestras manos, el Señor Jesús la dijo de esta manera. Porque a veces escuchamos la parábola de que buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nos gusta esa parábola porque enseguida nos imaginamos plata, bastante. Me gusta la traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, te daré ahora responsabilidades más grandes. Ay, pastor, por eso a mí me gusta la Reina Valera del 60. Yo no leo otra, la Reina Valera del 60 es la celestial. ¿Sabes? El Señor algo nos quiere decir detrás de todo lo que hay en la Biblia. En lo poco fuiste fiel, ahora te pondré en responsabilidades más grandes. Las responsabilidades más grandes están reservadas para los fieles. Dile que está a tu lado, las responsabilidades más grandes están reservadas para los fieles. No para los más capaces, no para los más talentosos, no para los más habilidosos, no para los más inteligentes, sino para los fieles. El Señor le encanta más tu fidelidad que tu capacidad. Al Señor le encanta más nuestra fidelidad que nuestra habilidad. Tú puedes ser muy talentoso, pero si tu corazón no es fiel, el Señor dice, qué lástima, qué lástima. ¿Tú te imaginas talento y fidelidad juntos? Es una bomba. Eso es una bomba. Y sabes, en este pasaje el Señor dice, plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas,
construyó una torre de vigilancia y luego lo alquiló y se mudó a otro país. El viñedo representa alegría y gozo. Cuando tú disfrutas de lo que Dios te ha dado, sin duda alguna en tu vida y en mi vida debe haber contentamiento. La alegría no nos la da el mundo. La alegría nos la da hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Podemos caminar la vida sin propósito, sin sentido, o caminar la vida con un sentido correcto, el sentido que la palabra de Dios nos enseña. Mira, si la vida sin Dios funcionara, no habría tanta gente en depresión, en ansiedad, quitándose la vida, llenos de dinero, pero sin tranquilidad y paz en su corazón. Si la vida sin Dios funcionara, entonces el mundo sería perfecto. Cuéntame, ¿dónde está ese mundo perfecto? Si la vida sin Dios funcionara, no habría cosas malas en el mundo. Pero escuchamos hace nada de cómo un hombre mató a una mujer de una manera cruel. Vemos como un niño, por favor, ni dan ganas de decirlo, es abusado y asesinado totalmente, brutalmente. Y tú dices, eso es culpa de Dios. Culpa de Dios. Es que la vida sin Dios no funciona, porque el corazón sin Dios se llena de maldad, se llena de envidia, se llena de egoísmo, se llena de malos deseos, de malos pensamientos. Pastor, eso es la gente mala. No, es que sin Dios todos somos malos. Es que tú y yo no somos buenos por nosotros mismos. Tú y yo somos buenos porque Dios es bueno. Si no, tú y yo estaríamos haciendo lo mismo que hacen todos. Ayer una persona me llamó y me dijo, pastor, tengo problemas en el hogar, en el matrimonio, pero yo sé que es mi culpa. Me dijo así. Yo a veces estoy haciendo cosas que no debo hacer. Me vivo emborrachando a veces. A veces estoy buscando mujeres que no debo buscar. Yo le dije, bueno, qué bueno que reconoces que es tu responsabilidad. Y yo le dije esto, el matrimonio lo instituyó Dios. Y si tú sacas a Dios de la ecuación de tu matrimonio, no esperes que tu matrimonio termine bien. Entonces, acércate a Dios otra vez con tu familia. Acerquémonos a Dios. Este 2023 es para tener responsabilidad. Hay gente que no viene a la iglesia si no le toca servir en un ministerio. La responsabilidad no es por un servicio en un ministerio. La responsabilidad es tú con Dios. O sea, tengo una responsabilidad con mi vida espiritual. Estamos leyendo Hebreos y dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos capítulo 10. ¿Sabes? Es una responsabilidad, la habilidad de responder bien. No vivir la vida a mi manera, como yo quiero, como a mí me parece. No. Porque yo tengo libre albedrío. El Señor me dio libre albedrío. Si no, ¿para qué me lo dio? Porque algunos se excusan en eso. Dicen, hombre, si Dios sabía que yo la iba a embarrar, entonces ¿para qué me dio libre albedrío? Es ahí lo lindo de Dios, que nos dio libre albedrío para que respondamos bien a Él. Y lo segundo que te quiero decir, lo primero es, vive en base a una responsabilidad. No vivamos la vida así como por vivirla. Lo segundo que te quiero decir es que vamos a tener que rendir cuentas. Dice ese pasaje que llegado el tiempo de la cosecha, llegado el tiempo de la cosecha de la uva, el Señor, el dueño, envió a unos siervos. Y qué tremendo, que esos agricultores, ¿qué hicieron con los siervos? Dice, los golpearon, les dieron palizas, a unos los mataron, los devolvieron con las manos vacías. Dile al que está a tu lado, ¿tú eres uno de esos agricultores? ¿O no? Dile, pregúntale, de pronto. Yo espero que no, porque la palabra se llama ¿cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? Y sabes,
Siempre habrá siervos que el Señor estará enviando. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de siervos y profetas de Dios que el Señor enviaba. ¿Y sabes qué hacía el pueblo de Israel con algunos? Los golpeaba, los mataba, se burlaba de ellos, los devolvía con las manos vacías, los ridiculizaban. Y de pronto dice, pastor, eso ya no pasa. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Hoy en este tiempo hay gente que mata a los profetas de Dios. Y tú dices, no, pastor, eso en Colombia no pasa. Pero si no pasa aquí, pasa en otras naciones. Y aquí en Colombia también han matado a siervos de Dios. Y ojo, matado físicamente, hablando de asesinatos. Pero ¿sabes cómo matas tú también a un siervo de Dios? Cuando levantas un dedo señalador en su contra y cuando prestas tu boca para hablar algo malo de esa persona. Pastor, pero yo hablo la verdad. Dísela a Dios. Dile que está a tu lado, dísela a Dios. No se la digas a otros. Cuando acusas, cuando criticas, cuando señalas, cuando murmuras, ¿sabes qué es eso? Golpear al siervo de Dios. ¿Sabes qué es eso? Darle una paliza al siervo de Dios. ¿Sabes qué es eso? Devolver con las manos vacías al siervo de Dios. Dice, de patadas a otros. Devolver de patadas. Es decir, tú no sirves para nada. Es olvidarte de todo lo bueno que Dios te enseñó a través de ese siervo. ¿Qué leímos en Hebreos? Acuérdate de tus líderes, aquellos que te enseñaron la palabra de Dios. Y sigue el ejemplo de la vida de fe que ellos tuvieron. ¿Acaso los siervos y líderes que el Señor manda son perfectos? No lo son. ¿Acaso somos ángeles? No lo somos. Somos solo siervos del Señor. Y sabes, lo segundo es que vamos a tener que rendir cuentas. Y el Señor pedirá cuentas. Y nos tenemos que enfrentar a rendirle cuentas a Dios. Hay personas que le cuesta rendirle cuentas a otro. Esposas que le cuesta rendirle cuentas a su esposo. Esposos que le cuesta rendirle cuentas a su esposa. No, mis cosas son mis cosas. En esas no te metas, por favor. Entonces, ¿para qué te casaste? Estás como equivocado del principio del matrimonio. ¿Y dónde estabas tú? No, a mí no me preguntes dónde estaba yo, porque yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pero entonces, ¿para qué te casaste, papá? Si tu esposa no te puede preguntar dónde andabas, si tu esposo no te puede preguntar dónde andabas, por favor. Y sabes, el rendir cuentas entre nosotros los seres humanos nos prepara para un día rendirle cuentas a Dios. Mira, al que le molesta que le pidan cuentas es porque no está haciendo del todo las cosas bien. ¿Es o no es? Si a mí me molesta que me pidan cuentas es porque ando medio torcido. Y vamos a tener que rendir cuentas. Dice, llegó el tiempo de la cosecha. Llegó el tiempo de la cosecha. Y el Señor mandó a sus siervos, ¿para qué? Para que pidiera cuentas. Para que le mandara su parte de la cosecha, porque a la final ellos eran ¿qué? Arrendatarios, señores. Y es lo tercero que te quiero decir. Tú no eres dueño. Dile que está a tu lado, tú no eres dueño de nada. No, sí, mi casa, mi carro, mi profesión. No somos dueños de nada. Somos administradores. ¿Y qué dijo el Señor? Administra bien. Fructifica, multiplica, labra la tierra, trabájala. Todo lo que te pongo en las manos, ponlo a producir. Multiplica los talentos que te di. A uno les dio 5 y devolvieron ¿cuántos? 10. A otro le dio 2 y devolvieron ¿cuántos? 4. Y a otro le dio 1 y lo escondió. Y lo enterró. ¿Y qué dijo Dios de ese siervo? Malo. Qué malo eres. Te di algo que podía bendecir a otros. Te di algo que podías compartir con otros. Te di algo que podías disfrutar con otros. Pero te creíste dueño. Y lo escondiste. Podías hacer con eso lo que tú querías. No. Yo no soy dueño de nada. Yo soy un administrador. Por eso tengo que responder bien cuando Dios me pida cuentas. ¿Sabes? Un día estaremos delante del Señor y yo quiero responderle
como Jesús le respondió al Padre: los que me diste, aquí están, ninguno de ellos se perdió. Eso le decía a la célula de liderazgo esta semana. Que podamos responder bien a Dios y decir: lo que me entregaste, aquí está. Lo multipliqué, aquí está, lo hice bien. ¿Sabes? Porque el Señor nos está dando todo para que nos vaya bien en la vida. Dice que Él plantó el viñedo. Dice que Él lo cercó. Dice que Él cavó el hoyo, el lagar, para que se extrajera la cosecha de las uvas. Dice que puso una torre de vigilancia. O sea, te entregó todo listo. ¿Ah? ¿Alguien está viendo los detalles de esta parábola? Lo que tenemos que ser es buenos administradores. Y sabes, no soy dueño de nada. Entonces, ¿qué tengo que ver en este año 2023? La vida como un privilegio, como un honor, como un regalo. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo disfrutar, es un privilegio, es un regalo de Dios. Tengo que aprovecharlo bien. La Biblia dice: aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Dile que está a tu lado: aprovecha bien el tiempo. Estudia, trabaja, sé un buen esposo, sé un buen padre, pasa tiempo con tus hijos. Aprovecha bien el tiempo, porque un día tus hijos van a crecer y ya no van a estar contigo. Ese es aprovechar bien el tiempo. Pastor, yo tengo 30 años, pastor. Bueno, aprovecha bien la juventud que tienes. Es un regalo. Ay, pastor, ¿y nosotros los viejos? Estará preguntando alguno por ahí. Pues la Biblia dice que tendrás buena vejez. Recíbelo. Ahora ninguno lo quiere recibir porque dice: si lo recibo es que estoy diciendo que soy viejo, y yo todavía no soy viejo. No te niegues a la realidad de la vida. Vas a pasar etapa en etapa, ¿no? Pero hay que disfrutar bien. La vejez hay que disfrutarla bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Disfruta a tus hijos, disfruta a tus nietos. Hay que aprovechar bien el tiempo. Pero lo que me gusta, y con esto quiero terminar, es que esta historia termina con la centralidad del Evangelio. Nunca había visto una parábola tan central y tan directa con Jesús. Y dice que ahora el dueño dijo: me queda uno solo, me queda mi hijo amado. Yo creo que a él lo respetarán. Y dice que lo envió. Y los agricultores se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero, matémoslo. ¡Wow! ¿Qué corazón tenían estos agricultores? Estos tipos no eran agricultores, estos tipos eran unos sicarios, por favor. ¿Ah? Venía un siervo a golpes, venía otro siervo asesinado, venía otro siervo patadas. No, estos tipos, ¿quiénes eran? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no vivimos con una responsabilidad, que cuando nosotros no vivimos en función de que vamos a rendir cuentas, de que cuando nosotros no vivimos aprovechando bien el tiempo y aprovechando bien lo que Dios nos da, sabiendo que no somos dueños, que somos administradores, nos volvemos crueles. Nos volvemos crueles. Pero dice la historia que el Señor envió a su hijo, al amado, y lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Dónde murió Jesús? Fuera de la ciudad. Lo leímos en Hebreos. Por eso es bueno leer la carta a los Hebreos, ¿ah? Te hace casi un resumen perfecto del Antiguo Testamento. Y dice: y murió fuera de la ciudad para santificar a su pueblo. Dice: y lo echaron fuera del viñedo. Y lo cuarto, con lo que tú y yo debemos vivir el 2023, es sabiendo que nos vamos a encontrar con Jesús. Tenemos dos elecciones. En el mismo Hebreos capítulo 6, y más adelante luego lo dice, en Hebreos 6 dice: aquellos que
se convierten al Señor y luego vuelven atrás, eso es como aquellos que crucifican al Señor otra vez y otra vez. Y más adelante en Hebreos también dice que a veces podemos ser como aquellos que pisotean la sangre de Cristo. Tenemos solo dos caminos: crucificar a Jesús una y otra vez, pisotear su sangre una y otra vez, o podemos seguir el camino de mostrar a Jesús. Yo quiero ser un agricultor que muestre a Jesús, no que mate a Jesús. Dile que está a tu lado: yo quiero mostrar a Jesús, no matar a Jesús. Estos agricultores eran malvados. Dice que mataron al hijo. Lo mataron. Y dice que Jesús, en unas traducciones, dice que la respuesta vino del mismo Jesús. En otras traducciones dice que fue el pueblo el que respondió cuando él hizo la pregunta: ¿qué creen que hará el dueño del viñedo? Sea quien sea que haya respondido, sabemos cuál es el final de aquellos que no hacen las cosas bien, de aquellos agricultores malvados. Dice: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Y sabes qué me muestra esto? El evangelio de la gracia. El evangelio estaba diseñado para que fuera para los israelitas, para los judíos. Pero ¿qué pasó? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y sabes qué pasó? El Señor nos alquiló el viñedo a otros. Tú y yo somos esos otros. Ahora podemos tener parte en el reino. Ahora podemos ser adoptados también como hijos de Dios. Ahora podemos ser también redimidos por la sangre de Cristo. Ahora es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahora no es por cumplir la ley, ahora es por agradar a Cristo. Nos vamos a encontrar con Jesús. ¿Qué vamos a hacer con Él? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Matarlo o mostrarlo a otros? Ahí viene el Hijo. Wow. Oye, por lógica, hermana Alma, que tú digas: ahí viene el Hijo de la persona que todo lo puede en tu gremio, y tú dices: oye, por favor, yo me tengo que hacer amigo del Hijo. Hasta por lógica interesada, oye, yo me tengo que hacer amigo del Hijo. No, el ser humano es malvado. El ser humano sin Cristo es malvado. Pero cuando nos encontramos con Jesús, podemos tomar una buena decisión. Los agricultores malvados mataron a Jesús. Yo decido mostrar a Jesús. ¿Qué decides tú? Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué decides tú? ¿Disfrutar a Jesús? ¿Abrazar a Jesús? ¿Entregarte a Jesús? ¿Rendirte a Jesús? ¿Obedecer a Jesús? ¿Hacer a Jesús el Señor de tu vida? ¿Hacer de Jesús el Rey de tu corazón? Termina diciendo Jesús: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Y esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Eso está en el Salmo 118. Y si los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. El que le caiga el guante, que se lo ponga. ¿Sabes? Tú sabes cuando la palabra te confronta. Yo sé cuando la palabra... Porque tú dices: ay, porque la palabra es espada. ¿La palabra es qué? Es espada. La palabra no es otra cosa, la palabra es espada. Y corta cuando entra y cuando sale. Es de dos filos. Pa, pa. La palabra dice que siempre cumple el propósito con el cual es enviada. Y por eso Jesús les recuerda esto: la piedra que ustedes rechazaron se ha llegado a convertir en la piedra principal, en la piedra angular. La piedra angular de todo esto es Jesús. Job un día le dijo a Dios: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Podemos llevar años en el evangelio y no conocer a Jesús.
2023 será un año para estar tomados de la mano de Dios. Será un año para conocer a Jesús. Será un año para estar cerca de Jesús. Pero Job, si era varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, varón perfecto, no había otro como él, y no conocía a Dios. Es que a veces lo hacemos bien en nuestras fuerzas. Pero cuando te encuentras con Jesús, tu vida cambia. Cuando me encuentro con Jesús, mi vida cambia. Ya no lo hago por cumplir un compromiso. Lo hago porque me encontré con Jesús. La palabra, el verbo, el dador de la vida, todo fue creado por Él, todo existe por Él. Es ahí donde la vida cambia para siempre. ¿Cuál voy a ser yo en este 2023? ¿Qué agricultor voy a ser en este 2023? ¿Seré un agricultor de verdad o seré un sicario? Un asesino. ¿Qué seré? La Biblia dice que aquel que habla de su hermano y le dice fatuo, necio, en otra traducción dice idiota, solo con pensarlo y decirlo, dice, ya mataste a tu prójimo. Eres un asesino. ¿Cómo, pastor? Sí, dile que está a tu lado, te va a tocar cambiar hasta la manera de hablar. Porque cuando nos encontramos con Jesús, la vida cambia. Entonces ahora sí podemos vivir en base a una responsabilidad. Dile primero, responsabilidad. ¿Cuáles son las responsabilidades de un cristiano? Orar, ayunar, dar, servir, amar. Y lo segundo, ¿vas a qué? A rendir cuentas. ¿Vas a qué? A rendir cuentas. Y lo tercero es que vas a vivir como administrador, no como dueño. ¿Sabes? Cuando tú vives como administrador, eres más humilde. Oye, hay mayordomos y administradores que se creen dueños. Oye, arrogantes. Y tú los ves, caramba, si tú no eres el dueño, por favor. Hay cristianos que vivimos con arrogancia. Nos creemos dueños de la verdad. Nos creemos dueños de la salvación. Es mi iglesia y no es la tuya, es la mía. O sea, no hay otra. Es que los que asisten a CBI, esos tienen entrada preferencial al cielo. El resto que haga cola. Anda. No. Cuando vivo como administrador soy humilde. Y me voy a encontrar con Jesús en este 2023. ¿Cuántos quieren estar tomados de la mano de Dios? ¿Cuántos quieren tomarle la mano a Jesús?